Bueno chicos, como ya les expliqué en el primer video, ya vamos a explicar en cierta medida lo que ustedes tienen que hacer paso a paso. Ya, la primera instrucción del trabajo número 4 decía que había que leer comprensivamente el texto escolar clase 6. Este texto que usted puede apreciar acá en el video tiene que leerlo comprensivamente, pero les vamos a echar una ayudadita analizando cada uno de los puntos que acá se mencionan. Ya, la clase 6 en cierta medida comienza siendo un recordatorio de lo que son las potencias. Ustedes han trabajado con potencias de base entera, exponente natural, perdón. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar, como dicen, potencias de base racional, perdón, y exponente entero. Y para eso tenemos que recordar ciertas cositas. Por ejemplo, el concepto de potencia. No se olvide que las potencias ya es una forma de abreviar una multiplicación de forma reiterada. Por ejemplo, el número a acá representa la base, el número n representa el exponente. Ya la base se multiplica por sí mismo la cantidad de veces que indica el exponente. Permítanme colocarles un ejemplo. Permítanme colocarles un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí. 2 elevado a 3. ¿Ya? 2 elevado a 3. La base viene siendo 2, el exponente viene siendo 3. La base se multiplica por sí misma la cantidad de veces que indica el exponente. ¿Ya? El exponente es 3, multiplicamos 3 veces el 2 y eso me da 8 como resultado. ¿Ya? Eso tengo que recordarlo. Otra cosa que mencionaba acá recordar es esto que estaba en el recuadro, que menos a elevado a n no siempre es igual a menos a elevado a n, donde la base va entre paréntesis. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Les vamos a plantear el siguiente ejemplo. Supongamos que yo quiero calcular menos 2 elevado a 3. Perdón, menos 2 elevado a 2. Vamos a multiplicar menos 2 por menos 2. Y eso va a dar más 4. Más 4. Pero ¿qué pasa? Disculpen, ¿qué pasa si calculo menos 2 elevado a 2? Si usted puede notar, la diferencia está en que en la primera potencia la base va entre paréntesis y en la segunda potencia la base no va entre paréntesis. Ya, si la base va entre paréntesis, quiere decir que la base es negativa. Por lo tanto, cuando se multiplica menos 2 por menos 2. Pero como acá la base no va entre paréntesis, lo que me está indicando en cierta medida que esa potencia en realidad está amplificada por menos 1. ¿Ya? Y la podríamos escribir de esta manera, menos 1 por 2 elevado a 2. ¿Ya? No sé si pueden apreciar la diferencia. En menos 2 elevado a 2, sin el paréntesis, indica de que esta potencia está siendo multiplicada por menos 1. Por eso es que aparece ese signo menos. En cambio, cuando lleva el paréntesis, ya quiere decir que la base es negativa. 2 elevado a 2 me da 4, ¿ya? 2 elevado a 2 me da 4, lo voy a anotar ahí, 4, pero este 4 está siendo multiplicado por menos 1. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 4. ¿Ya? Esa es muy importante que ustedes logren notar esa diferencia. Por eso es que es súper importante identificar cuando las potencias, su base va entre paréntesis o cuando no va entre paréntesis. ¿Ya? Cuando va entre paréntesis, no se olviden, estamos diciendo de que la base en este caso es negativo, y si no va entre paréntesis, estamos diciendo que la base está siendo multiplicada por menos 1. Esto generalmente ocurre cuando tenemos signos negativos en la base. Ahí ocurre ese problema. Cuando las bases son positivas, ahí uno llega y calcula como lo hicimos acá arriba. ¿Ya? Entonces esas cosas tienen que tener cuidado. Cuidado con eso. Les voy a plantear otro ejemplo. Si yo quisiera calcular 3 elevado a 3, fíjense que la base es 3 y lleva un signo menos, pero no lleva el paréntesis acá.
Por lo tanto, lo que cierta medida está calculando es menos 1 por 3 elevado a 3. ¿Ya? Y eso me va a dar 3 elevado a 3 me da 27, y 27 al multiplicarlo por menos 1 me da menos 27. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué pasaría si este mismo ejercicio, si a ese mismo ejercicio yo le pusiera el paréntesis ahí? ¿Ya? Eso quiere decir que acá tengo que multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3, y eso va a dar menos 27. ¿Ya? Y usted dirá, pero profe, dio el mismo resultado. Efectivamente, pero no siempre da el mismo resultado. ¿Ya? Eso es lo que aquí te está diciendo, que al calcular una potencia que no lleva el paréntesis aquí, no siempre va a ser igual a la misma potencia, pero con el paréntesis. No sé si se entendió esa idea. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Acá en la otra parte nos explica algo súper importante que debemos de tener en cuenta. ¿Ya? Las potencias de base negativa exponente par. Les voy a pedir que esto de aquí, especialmente la segunda parte, no la tomen en cuenta porque me doy cuenta que tiene un error. ¿Ya? Básicamente ahí lo que quiero explicar es lo siguiente. Cuando una potencia de base negativa, supongamos menos 2, la base negativa, su exponente es un número par, el 4 es un número par, por lo tanto calculamos 2 por 2 por 2 por 2, no es necesario multiplicar tantas veces el signo. Eso me va a dar 16, ya porque el 2 se está multiplicando 4 veces, y como la base es negativa y el exponente es par, su resultado es positivo. Eso es lo que explica en cierta medida ese punto. ¿Qué pasa si la base es negativa pero el exponente es un número impar? Ahí voy a multiplicar 2 por 2 por 2, y eso me va a dar 8, pero como la base es negativa y el exponente es impar, su resultado va a ser negativo. ¿Ya? Eso es lo que explica en cierta medida, o intentaba explicar, esta parte de aquí. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Eso también es parte de lo que tenemos que recordar. Y aquí ya pasamos derechamente a lo que son las potencias de exponente negativo. ¿Ya? Potencias de exponente negativo. No se olviden que cuando uno tiene este tipo de potencias y su exponente es negativo, nosotros, como dice aquí, debemos multiplicar reiteradamente el recíproco de la base. ¿Ya? Y aquí está explicado de forma matemática eso. Ahora usted dirá, ¿y qué significa eso? Se los voy a plantear con un ejemplo. Suponiendo que quiero calcular 2 elevado a menos 3. ¿Ya? La base es 2, el exponente es menos 3. Su exponente es negativo. ¿Qué indica eso? Que debo multiplicar la base reiteradamente, dice aquí, el recíproco de la base. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el recíproco de 2? El recíproco de 2 es un medio. Entonces tengo que multiplicar un medio por un medio por un medio 3 veces, y eso me va a dar un octavo. Eso es en cierta medida, o es la forma de calcular una potencia de exponente negativo. Les voy a plantear otro ejemplo. Una fracción ahora, que también lo vamos a tener que ver más adelante. Suponga usted que quiere calcular 4 tercios elevado a menos 2. ¿Ya? La base es un número racional, su exponente es entero. Entero. Como el exponente es negativo, yo tengo que multiplicar 2 veces el recíproco de 4 tercios. Ahora usted dirá, ¿y cuál es el recíproco de 4 tercios? El recíproco de 4 tercios es 3 cuartos. ¿Ya? Es la misma fracción invertida. Entonces multiplico 3 cuartos por 3 cuartos, 2 veces, 3 por 3, 9, y 4 por 4, 16. De esa manera nosotros calculamos potencias con exponente negativo. Multiplicamos la cantidad de veces que indica el exponente, el recíproco de la base. Por ejemplo, acá la base era 2. La base era 2, entonces multiplicamos un medio por un medio por un medio, y eso me da un octavo. ¿Ya? Acá la base era 4 tercios, entonces multiplicamos 3 cuartos por 3 cuartos.
Acá también les planteaban algunos ejemplos, ¿ya? Ejemplos que usted puede analizar. Y lo último que menciona acá abajo es que usted tiene que recordar algunas cosas que son esenciales. Por ejemplo, lo que dice aquí, que cualquier número elevado a cero siempre es 1, excepto el 0, obviamente. 2 elevado a 0 me da 1, menos 45 elevado a 0 me da 1. Si usted quiere una fracción, un medio elevado a 0 te va a dar 1. Siempre cualquier número elevado a 0 es 1, siempre y cuando ese número no sea 0. Por eso ahí dice que sea distinto de 0. Yo sé que ustedes recuerdan bastante de esto, ¿ya? Así es que eso los voy a dejar a ustedes de tarea, pero más o menos eso es lo que había que hacer en el primer apartado. Después dice, contesta las preguntas y la tabla de la página 38 de su libro. Usted tiene que ir al libro, al texto escolar, o en su defecto a este documento que aquí usted lo puede apreciar, y usted puede ver acá, ¿cierto? La página 38. Bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero ya ahí se puede ver, página 38, en donde usted tiene que analizar lo que acá dice, responder las preguntas que ahí se mencionan y calcular algunas potencias. Fíjense que en la tablita las potencias todas tienen base negativa, y como tienen base negativa van entre paréntesis, ya no olvidarse lo que comentamos hace un rato. Acá tienen que en cierta medida expresar la multiplicación iterada, acá su resultado, acá completar si el exponente era par o impar y el signo del resultado. Vamos a hacer el primer ejemplo. Dice menos 2 elevado a 5. Eso quiere decir que el 2 lo voy a multiplicar 5 veces. Ahí está escrita la multiplicación iterada. 5 veces multiplicamos el 2. ¿Cuál es el resultado? El resultado es 32. El exponente de esta potencia era par o impar. El 5 es un número impar. Por lo tanto, aquí colocamos impar. ¿Ya? Y el signo del resultado. Este resultado, no se engañen, no quiere decir que sea 32 positivo. El resultado es negativo. ¿Por qué? Porque la base es negativa y su exponente es impar. Siempre que la base sea negativa y el exponente sea impar, el resultado va a ser negativo. Entonces, eso es lo que yo tengo que en cierta medida calcular. Y le podríamos incluso agregar aquí al 32 el signo negativo para que quede completamente bien. El resto lo pueden seguir completando ustedes. Ya finalmente llegamos a la guía. La guía que está en la página 42. Ahí usted la puede apreciar. Página 42 de su texto. Y usted tiene que desarrollar estas actividades. Como ya les expliqué en el video anterior, hay 7 actividades, pero de esas 7 actividades usted no las va a desarrollar todas porque son muchas. Va a desarrollar solo las primeras 5, y de las primeras 5 tiene que desarrollar las que se explican acá en la tablita. De la número 1, por ejemplo, tienes que hacer la letra A, la C y la D. Entonces, de esta actividad, de la número 1, tienes que hacer la letra A, la letra C y la letra D. Acá está la D. Esas 3 tienes que hacer. De la número 2 tienes que hacer la A. Ahí está la A. Tienes que hacer la B. Y tienes que hacer la F. Ahí están. ¿Te fijas? Entonces tú te guías por esa tablita y haces solamente las que ahí se te mencionan. ¿Qué va a pasar con las otras? Las otras actividades tienes la opción. Si tú quieres realizarlas, las puedes hacer. Pero después cuando ustedes me envíen el trabajo, no tienen que estar incluidas estas. Solamente estas 3 que se mencionan en la tablita que hay que realizar. Lo mismo acá en la 2, lo mismo en la 3. En la 3 tienes que hacer la letra B, la letra C y la letra D. ¿Ya? En la 4 tienes que hacer solo la letra A. En la 5 tienes que desarrollar la letra A, la letra E y la letra
F. ¿Ya? Entonces ahí se los dejo tarea. Ustedes pongan de su parte. Cualquier duda que tengan, envíenme un WhatsApp. Ya yo voy a estar atento a responder las dudas. Muchas veces me demoro un poquitito, pero es porque me llegan muchos WhatsApp al mismo tiempo. Pero la voluntad está de querer ayudarlo. Así que ahora depende de ustedes. Que tengan una linda tarde, chicos. Tienen toda esta semana para hacerla. El día domingo hasta las 12 de la noche los espero con este material para que podamos revisarlo y hacer la retroalimentación el próximo martes. Que tengan linda tarde.